Ok, sigamos. Vamos entonces ahora a hablar, ya hablamos de la parte histológica del hueso y parte de la función a nivel celular del hueso. Vamos a ver los tipos del hueso. Bien, esta parte puede generar confusión y yo les voy a pedir que hagan algo. Hay una clasificación macroscópica del hueso y una clasificación microscópica del hueso. No se confundan con eso, porque yo al momento de hacer las clases me confundí y me enredé y creo que se los arreglé ahí. Entonces recuerden que hay una clasificación macroscópica y una clasificación microscópica. Esta que vamos a ver, que tiene la diapositiva puesta ahí desplegada, es la clasificación macroscópica. Como dice aquí, mira, debía puesto esta cosa, debía haberla resaltado. Bien. El hueso hacia su superficie es más denso y es más duro. Ese hueso que está acá se llama el hueso cortical, que yo hábilmente se lo puse en dos palabras. Realmente lo que corresponde aquí era hueso cortical o hueso compacto. El término que más yo he escuchado durante mi carrera es cortical, por lo tanto yo les voy a decir cortical. Y es el más abundante, ¿no? 80% de la masa del hueso. En las áreas más profundas se forma un hueso que es como si fuera una red enmarañada con muchos espacios, muchas cavidades que se conectan, ¿no? Ese hueso se llama el hueso trabecular y es menos abundante. Ya usted se tiene que haber dado cuenta que el hueso cortical es mucho más resistente que el hueso trabecular, y el hueso trabecular es por lo general el que contiene la médula ósea. ¿Ok? Todos esos espacios que están ahí para algo son tuétanos, como dice la gente. Una cosa que la gente hasta come eso. Supuestamente en el aspecto nutricional la médula ósea es muy nutritiva, pero o sea, guacala, no sé, locura. Si usted agarra un fémur y le hace un corte, en este caso será un corte coronal, o sea que usted está viendo la parte de atrás, usted verá que él tiene acá su diáfisis, aquí en celestito o grisito, el cartílago articular, y la capa gruesa que lo rodea es el hueso cortical, o sea que es un hueso duro, es el hueso realmente resistente y es el más abundante. Y dentro de él va a haber el hueso trabecular, con esas cavidades que se conectan. También recuerda una esponjita, por eso en cierto lugar tú lo vas a encontrar como el hueso esponjoso, y es el que básicamente llena la cavidad medular, o sea que es el que contiene la médula ósea, ¿ok? Y el que lo que cierta gente se come. Que en estos días estaba viendo en Instagram y que una sopa de bone marrow, y dije, hacha la vida, casi tan impresionante como a la doctora que le gustan las zarigüeyas, o sea, vainas rarísimas. No sé, será que hemos vuelto viejos o anticuados, pero no. Bien, ya vimos, ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía macroscópica del hueso, ¿ok? Ya les he dicho a ustedes que los huesos largos hacia sus extremos, el término que se usa son las epífisis, y en las epífisis tú ves sobre todo huesito trabecular o huesito esponjoso, ¿no? Lo ven, que están así como llenos de cavidades interconectadas, y la capita que lo recubre es bien delgadita de hueso cortical, y encimita, como es los extremos, lleva su parte de cartílago hialino. Hacia el centro, o sea, hacia la diáfisis, miren, comparen esto versus esto de acá. Buena imagen esta, por cierto. Es como un cilindro hueco. Bueno, la pared del cilindro ese, que es el hueso cortical, es bien grueso. O sea, el hueso cortical ahí es bien espeso, un buen espesor. Y dentro tiene un poquitito de hueso trabecular. Y aquí ese hueco que usted ve adentro, ahí es donde está la médula ósea, esa es la cavidad medular. Habrán huesos cortitos, en el que usted ve que es casi puro hueso cortical, ¿no? Rodeado por completo, o sea, pero bueno, eso lo ve más en su clase de anatomía, yo no me meto en eso, o sea, yo uso aquí ejemplos lo más esquemáticos posible. Eso con respecto a la parte de a macroscópica, porque ahora yo voy a entrar en la parte microscópica y no quiero que se me enreden. Aquí también tú puedes rescatar la parte del periostro, que es lo que rodea el hueso, la telita de tejido conectivo, y dentro, entre la médula ósea o el canal medular, y el mismo hueso está el endósteo. Ya le dije que hayan esas cosas en la primera parte de la clase. Usted encuentra entonces a nivel microscópico dos tipos de huesos. El hueso maduro, si usted lo busca en el libro, le llaman lamellar bone o hueso laminar, vamos a decirle maduro, y encuentra el hueso inmaduro, o la palabra woven, que yo no he podido traducir esa palabra, así que se las pongo así mismito. Ok.
El primero que vamos a ver es el hueso lamelar, ¿ok? O el hueso maduro. La mayoría del hueso del adulto, como dice aquí, ya sea cortical o trabecular, histológicamente o microscópicamente está constituido por hueso lamelar. El hueso lamelar, como dice ahí, son varias láminas concéntricas de matriz calcificada, como si usted corta una cebollita, ¿no? Que todo está concéntrico así. Y cada una de estas capitas concéntricas tiene un grosor de 3 a 7 micras. Estas láminas están dispuestas alrededor de un canal central, que ahorita lo vamos a conocer, que es el canal de Haber. Vamos a ver más adelante. Las láminas de hueso estas están constituidas de colágeno tipo 1. Este es el mismo hueso que habíamos rozado en las diapositivas anteriores, solo que está teñido con otras técnicas. Por ejemplo, este lo usan con microscopio de luz, pero con técnica de birrefringencia, para demostrarle que el hueso es birrefringente, o sea, tiene capas claritas y capas oscuras. Del fenómeno de birrefringencia yo no les puedo hablar ahorita porque paso en un microscopio y que lo vean en vivo, ¿no? Para que lo entiendan, porque es más que todo un fenómeno óptico, y lo que te indica a ti es que esto está dispuesto a niveles diferentes. ¿Sabes? Te comprueba que las láminas están separadas unas de otras, pero que forman la unidad del hueso laminar. El hueso laminar como tal es el que provee fuerza. Todas estas lamitas concéntricas junto con su montón de matriz ósea que ya vimos es lo que le da fortaleza al hueso, porque ahí está todo lo de hidroxiapatita con el calcio, etc. Ahora sí vamos a entrar a ver la unidad funcional del hueso, que se llama el canal de Haber, también le llaman sistema habersiano, o una palabra más genérica, el osteón. A mí me gusta más canal de Haber. El canal de Haber consta de un canal central que está rodeado de varias láminas concéntricas de hueso, en este caso de hueso laminar. El canal como tal es grande, ¿no? De 100 a 250 micras. Les pongo el espacio para que usted se acuerde la referencia que es el eritrocito, lo compara versus esto, y esto es inmenso. En el canal central el canal de Haber, contiene vasos sanguíneos, nervios, y también contiene al endostio, ¿ok? Obviamente el canal de Haber es el que le suple entonces el aporte sanguíneo, nutricional, y el aporte de, siento que algo está goteando, y el aporte también de nutrientes, oxígeno y a el hueso, ¿no? Entonces, entre las láminas de hueso laminar recordamos la existencia del osteocito, con sus respectivas lagunitas y conexiones en su canal lacunar con sus respectivas dendríticas. O sea, tienen un sistema interconectado aquí. Recuerden, como el sistema de alcantarillas. Estas células se comunican gracias a gap junction, o sea que hay intercambio iónico y de moléculas entre ellas. Todo este sistema que está aquí recibe nutrientes y oxígeno a través de los vasos que surgen de este canal central. Y entre osteón y osteón hay una división que le llaman línea de cemento, ¿no? No se ve aquí porque la imagen es un poco pequeña. Después usted se ve la leyenda con calma. El problema es que el osteón no se ve muy bien con hematoxilina o oxígeno. Usted necesita otro tipo de estudios para verlo, ¿no? Porque se vería así. Se ve como el canal central con sus vasos, lo que más se ve son los vasos, y alrededor de él tú como que ves las láminas concéntricas de hueso laminar. Duro de ver, tienes que usar otras técnicas, por HI no se ve, es pura matriz ósea. Entonces, pero lo que dice son los osteocitos que están interconectados unos entre sí y que todos reciben aporte sanguíneo y aporte de gases, dióxido de carbono, oxígeno, etcétera, gracias al canal habersiano o el canal central. Aquí se ve un poco mejor, ¿no? Tienes el canal central, aquí deberían estar los vasos y el montón de láminas concéntricas como si esto fuera una cebolla, así, ¿no? Varias concéntricas que son de hueso laminar, grande esta unidad, y encuentras a los osteocitos que a su vez están interconectados entre sí y conectados con el canal central, y gracias a esto se comunican por gap junction y reciben su respectivo aporte nutricional. Y entre osteón y osteón hay una división que se llama la línea de cemento. Entonces, los osteones también se pueden bifurcar a veces, ¿no? Lo importante es que el osteón, como recuerden una alcantarilla, el osteón tiene su canal central que a su vez se comunica con la cavidad medular y con el endostio. Eso quiere decir que al final del día todo esto está constituido por un complejo de estructuras únicas que al final se conectan entre sí
a el canal medular como tal. O sea, todo esto está interconectado. Así como su casa, su lavamanos, la taza del baño se conecta con las alcantarillas y al final estas alcantarillas se conectan a un desagüe común en la potabilizadora o donde sea que el cauce vaya. Bueno, así mismito sucede con los canales de Haber, que son cositas microscópicas que al final del día se comunican con los osteocitos y al final, por alguna ruta común, se comunican entonces con la cavidad medular. O sea que hay comunicación unos entre otros. Bien, entonces tienes acá dos canales de Haber o dos ostiones, ¿no? Ellos también se pueden comunicar entre sí gracias a una estructura que se llama el canal perforante o el canal de Volkmann, ¿ok? Entonces también se comunican entre sí, o sea, es una red compleja. Por eso que yo les pongo el ejemplo de alcantarillado. Para mí son como una red de alcantarillas que se comunican al final del día entre sí. Ok, ustedes pueden también entre los ostiones un fenómeno que se llama la lámina intersticial, que no son más que ostiones que ya murieron, ¿no? Pero entonces queda como el cadáver del ostión. Y entonces los ostiones quedan así, ¿no? Que son como ostiones que ya no funcionan y entonces como que quedan ahí y se le llaman láminas intersticiales. Esto no es tan importante, nada más para que sepan que existe esto. Y entonces acá esta imagen la encontré en internet, ves que tiene la marca de agua en el fondo. Odio las marcas de agua, por cierto. Por eso usted ve aquí el ostión con su canal central o canal de Havers. Aquí deben haber unos vasos que ve que por medio de este método no se ven los vasos bien. Este es un método para resaltar esto, se me fue el nombre de la atención. Te resalta es el hueso y los procesos dendríticos de los osteocitos. Aquí tienes tu montón de láminas concéntricas de hueso laminar, valga la redundancia, y aquí se ve todo la conexión, lo negrito, las interconexiones entre osteocitos a través de sus piscinitas o sea, sus lagunas que se conectan entre sí gracias a los canalículos que a su vez llevan los procesos dendríticos. Entonces usted vea cómo todo esto se conecta, ¿no? Y entre ostión y ostión está entonces la línea de cemento que la separa y acá tienen entonces las láminas intersticiales que no son más que ostiones que ya han muerto y ya no funcionan, ¿no? Entonces recuerden, la unidad funcional del hueso es el ostión, canales Havers o el sistema haversiano. Aquí en HIA se ve un poco mejor, ¿no? Tiene tus ostiones concéntricos con sus osteocitos, sus canales centrales. Ves acá que tienen interconexión entre sí por el canal de Volkmann o el canal perforante. Tienes por acá las líneas de cemento que separan cada ostión entre sí. Y ves cómo hay, como acá, ¿no? Hay una conexión que gracias a este método se ve, por acá no se ve, ¿no? Pero todos estos osteocitos están intercomunicados entre sí. Y al final del día todo esto se comunica con el canal medular. O sea, todo está interconectado. O sea, entre más uno estudia esto, uno más se da cuenta de lo inteligente que son nuestros cuerpos. Inteligentísimo. Esto es una arquitectura que el mayor avance tecnológico hasta el 2020, hoy, no se compara con esto. Esto es una cosa que tú eres que bestia. Está tan compleja que no la entienden. Y entonces cuando usted lo complementa con la parte del ADN y la comunicación entre células y la parte de bioquímica, tú te quedas como que chuleta. La verdad que la medicina es lo máximo. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Bien. Ya hemos hablado del remodelamiento del hueso, que es gracias a los osteoclastos, ¿ok? Pero vamos a verlo ahorita mismo en una aplicación práctica, ¿no? Sus huesos no son los mismos con los que usted nació. De hecho, los huesos están en constante remodelación. Ya recuerden que los huesos no son unidades estáticas, los huesos están en constante remodelación. Porque sus huesos van sufriendo respectivo desgaste, así los use, así no los use. Por eso es que es importante conocer los conceptos de las aplicaciones médicas, ¿no? Si usted no usa el hueso, se le va a sufrir tipo desgaste, osteoporosis. Si lo usa en exceso, se va a reforzar. O sea, esto es una cuestión dinámica, así que integre todos los conceptos. En el hueso cortical, o sea, el más grueso, el remodelamiento se da por el reemplazo de ostiones viejos por ostiones más nuevos. Entonces, estos ostiones viejos te van a hacer las láminas intersticiales que ya vimos. Todo esto ocurre gracias a los osteoclastos, ¿no? Es como los camiones de basura que van por ahí recogiendo toda la basura y van destruyendo todo a su paso. O camiones de basura, o también imagínenselo como unas películas, bueno, yo nunca lo he visto en vivo, ¿no? Como estos camiones que van limpiando la nieve en los países que cae nieve, obviamente, no en Panamá. Imagínenselo así,
que es un camión grandote que tiene una pala al frente y él va abriendo la nieve a su paso. Más o menos vea el osteoclasto así. Entonces el osteoclasto se mueve por todos los canales de Haber y va removiendo todo lo que ya no sirve. Y va remodelando a su vez, como un escultor, por así decirlo. Pero recuerden, ¿no? Todo gracias a su pH ácido, su ruffle border, etc. ¿Ok? En estos tunelcitos que va el osteoclasto remodelando, es que no me gusta usar la misma palabra una otra vez. En estos nacen nuevos osteoblastos. Entonces estos osteoblastos tapizan todos estos túneles y entonces comienzan de nuevo el ciclo de la regeneración de la matriz ósea. Comienzan a secretar material de osteoide, que después se le junta un montón de sales inorgánicos que ya les dije, hidroxiapatita, etc. Y entonces se forman los nuevos osteones. Y lo que dice aquí, ¿no? En adultos sanos, de un 5 o un 10% del hueso se regenera constantemente, se recambia. O sea que entiende usted que el hueso no es una unidad estática. El hueso es dinámico y se va regenerando y remodelando constantemente. Entonces vamos a hablar de la aplicación médica del hueso, ¿no? Cuando usted en su clase de microbiología y de pediatría le van a hablar de un antibiótico bien viejo. Bueno, no es tan viejo porque los antibióticos no son tan viejos. Los antibióticos no tienen más de 100 años. La medicina es una ciencia que es relativamente pionera, ¿no? Y las cosas que ustedes aprenden también son relativamente nuevas. Y todo esto va cambiando. Este antibiótico se llama la tetraciclina, que tiene la característica de unirse al osteoide nuevo con mucha afinidad. Eso quiere decir que hasta cierto punto interfiere con el osteoide. Ancestralmente la tetraciclina era famosa porque se unía al material de osteoide de los dientes y sobre todo a los niños en pediatría le producía estas manchas grises tan feas en los dientes y le debilitaba los huesos, pero sobre todo los dientes. Eso forma parte de la historia de la medicina. Por eso es que hoy en día las tetraciclinas son antibióticos que casi no se usan. Es más, yo no recuerdo haberlo visto nunca en mi práctica clínica, o sea, en el internado, no recuerdo haberlo visto. Bien, gracias a la afinidad de la tetraciclina, esta la pueden usar para medir el crecimiento del hueso, ¿no? A mayor afinidad, mayor crecimiento del hueso, porque va a haber mayor unión de tetraciclina con hueso, y así lo vas midiendo, ¿no? O siempre que recuerden, esta enfermedad de los dientes grises te la causa la tetraciclina porque se une al osteoide y interfiere con el crecimiento del hueso. Otro concepto del hueso es la osteomalacia. La osteomalacia se define como la mineralización anormal del hueso. O sea, es un hueso que no mineraliza bien y por lo tanto es un hueso más débil, ¿verdad? Un hueso que es débil, un hueso que no da soporte. Y esto se da sobre todo en adultos porque su mineralización no es adecuada. La contraparte en niños es el raquitismo. En inglés se llama rickets. Y se da sobre todo en los países donde hay alta tasa de desnutrición, porque el niño no obtiene su aporte necesario de calcio, etcétera, para poder mineralizar sus huesos adecuadamente. La osteomalacia es más o menos la contraparte en adultos. Y esta de la osteoitis fibrosa quística, lánzala después, no me interesa porque es una cosa rarísima, pero conceptos, ¿no? Tetraciclina, osteomalacia y riqueza se me interesan. Entonces ya hablamos del hueso cortical. Perdón, es que a mí me enreda también, porque como da tanto hablar del hueso. Ya hablamos del hueso lamelar, que forma entonces los canales estos haversianos, o el sistema haversiano. Ahora vamos a hablar del hueso inmaduro, que el hueso inmaduro es este que usted ve aquí, ¿no? Mira, compáralo laminar, acá quedaron bien bonitas las láminas, con sus osteocitos, acá con sus osteoblastos, que son cuboidales recubriéndolo, las tapizadoras del hueso o revestidoras del hueso, versus acá el hueso inmaduro o el hueso woven, que no es laminar, y esto se debe a que el colágeno tipo 1 está dispuesto aleatoriamente. El hueso inmaduro, como dice su palabra, es el primer tejido óseo que aparece durante el tejido embrionario y es el que se forma también cuando están reparando las fracturas. Eso quiere decir que este hueso inmaduro eventualmente se va a disponer en láminas y va a formar el hueso conocido, que ya vimos que es el hueso laminar. Eventualmente se reemplaza, como dice aquí, excepto en ciertas áreas, ¿no? Como las suturas del cráneo. ¿Qué son las suturas del cráneo, no? Usted sabe, cuando los bebés nacen tienen una cosa que dicen molleritas. Bueno, esos son lugares de sutura. Eventualmente ese hueso va creciendo, se va solidificando, pero siempre queda un espacio entre esos huesos. Yo creo que más adelante hay una imagen que lo explica mejor.
y entre ciertos tendones. El hueso inmaduro es más débil que el hueso lamelar porque tiene menor contenido de mineral, o sea, la matriz es menos mineralizada y es menos fuerte, ¿no? Es un hueso que es el esbozo del hueso lamelar como tal. Esto es un hueso temporal. Entonces, esta imagen tan bonita acá, te da aquí varios tipos de hueso. Acá el hueso cortical conocido, es más, se ven hasta las láminas, se llama lamellar bone. Acá hay otro hueso laminar con sus láminas. Probablemente este es un canal central de un sistema haversiano. Y acá tienes huesito inmaduro, que no es laminar, que eventualmente él se quiere transformar en este hueso. Y tienes acá tus osteoclastos remodelando este huesito en sus respectivas lagunas de Hauship. Ahí ellos van destruyendo y van remodelando el huesito. Ya ven qué interesante que es esto, ¿no? Y acá su relación con el tejido fibroso circundante, los osteocitos que se comunican entre sí. Muy bonita esta imagen. Bien, vamos a hablar de esta parte que es un poquito más dura, ¿no? La osteogénesis o la formación del hueso, ¿no? El hueso se forma por dos tipos de mecanismos. La primera que vamos a ver es la osificación intramembranosa, que se da cuando el hueso se diferencia directamente de células madres mesenquimatosas, ¿ok? Tiene células indiferenciadas que se comienzan a diferenciar en osteoblastos y comienza la secreción de osteoides. Y tienes la segunda, que es la osificación endocondral, que es la más común, que es la que yo les hablaba, que es la que se forma del cartílago hialino que ya existe, donde este se invade por osteoblastos y comienza entonces la mineralización de la matriz. Obviamente, en ambos procesos primero se da un hueso woven o hueso inmaduro que eventualmente se remodela y se convierte a hueso laminar, que es más fuerte. Bien, primero la osificación intramembranosa, ¿ok? Esta se da para los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos? Los huesos de su cráneo, los huesos de la mandíbula, la escápula, también un hueso plano, y la clavícula. Los huesos largos son por lo menos el húmero, el radio, los fémures, etc. ¿Qué ocurre aquí? Tienes aquí hueso, ¿no? La imagen es muy bonita. Y tienes aquí tu mesénquima indiferenciado. Bueno, de este mesénquima indiferenciado comienzan a aparecer osteoblastos y entonces estos osteoblastos comienzan a secretar ostión que comienza a formar el hueso. Se comienzan a formar estos centros de osificación o ossification centers, donde los osteoblastos recientemente diferenciados comienzan a secretar entonces todo su osteoide y comienza a generarse este tipo de hueso. Esto se da sobre todo en el periodo embrionario, ¿no? Y importante para los huesos planos. ¿Okay? Eso es lo que me interesa que sepan aquí. Las cosas que yo no digo, yo asumo que ustedes la verán en embriología porque esto no es tanto histología. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Las famosas molleritas, que el término médico adecuado son las fontanelas. Y usted verá que hay varios tipos de fontanelas, no solamente son una. Eso lo verá con lo de pediatría, o con anatomía, o con la embriología. O sea, todas las materias estas se relacionan. Y entonces usted ve que, por ejemplo, hay dos huesos frontales, dos huesos parietales. Acá está el hueso occipital, y estos huesos se unen en la línea media. En la línea media se forman las fontanelas, que con el tiempo se van cerrando. Y las fontanelas existen para que el cerebro pueda crecer. Esa es la función de la fontanela. Porque el cerebro, la cabeza de un niño de recién nacido no es el mismo tamaño de ni al año, ni a 2 años, ni a los 5 años. Porque el cerebro crece. Ok. Entre la unión de los huesos existen las suturas. Ok. Eso es lo que se llaman las suturas. Estos huesos se forman por osificación intramembranosa. Eventualmente esto es un hueso inmaduro que se va a reemplazar por hueso más maduro o hueso laminar, que eventualmente va a formar hueso compacto. ¿Ok? Esto es lo que me interesa que sepan de esto. Ya esto después se lo leen después. Los otros son detallitos. Esta imagen que es del libro es lo mismo, ¿no? Esta es una mandíbula de un puerquito. Pero estas cosas se estudian en animalitos. En un principio tienes el mesénquima indiferenciado. Comienza por señales a diferenciarse este mesénquima en células tipo osteoblasto. Comienzan los osteoblastos entonces a secretar osteoide, que es como el esbozo del hueso. Y con el tiempo se comienza a reclutar más osteoblastos y comienzan a secretar más osteoides. Estos osteoides forman los centros de osificación, ossification centers, y eventualmente van a formar el esbozo del hueso
de los huesos planos, ¿ok? Eventualmente van a secretar tanto material de osteoides que van a formar un hueso como tal, con su respectivo pericondrio, su respectivo periósteo y su respectivo endósteo. Esto es más que todo de parte de embriología, por eso es que yo no me meto mucho en eso. Pero para que sepan, ¿qué me interesa a mí? Que la osificación intramembranosa es para huesos planos, ¿ok? Como los del cráneo. Ya los otros detalles, eso es materia de embriología. Ahora, esta sí es la que me interesa, ¿no? Y miren, esta es la imagen que yo les quería enseñar. Miren esta belleza. Esto es un esqueleto de un embrión, y así decir recién nacido, de un embrión, y vean cómo es puro cartílago. Qué cosa más bonita. Nosotros en el servicio de patología recibimos los restos ovulares que son pacientes que abortan por X o Y motivo, y el aborto no es más que contenido de lo que alguna vez estuvo gestando, que se perdió por X o Y motivo, que usted conocerá en sus clases de obstetricia. Hay veces, básicamente son puros restos, pura placenta, pero hay veces donde usted encuentra estas cositas, este cartílago embrionario, lo encuentra en los restos ovulares. O sea que ahí se estaba formando un bebé. Nosotros también recibimos estos embriones de más edad que se abortan, porque tú no puedes agarrar y cortarle la manito al bebé, porque oye, eso la mamá a veces lo reclama, ¿no? y le da su sepultura como un individuo que yo lo considero así. Pero bueno, por lo menos alguien allá en Estados Unidos se le ocurre, asumo que es Estados Unidos, que son los que son más abiertos con estas cosas, se le ocurrió agarrar un embrioncito, le cortó la manito, la metió en un cassette, la cortó, y vean cómo se ve, ¿no? En un principio todos fuimos cartílagos. Qué cosa más interesante. En un principio todo nuestro esqueleto fue cartílago y alino, y se convirtió en el hueso que todos hoy ostentamos gracias a un proceso que es la osificación endocondral. Esta es la que yo sí les voy a hablar. A diferencia de la intramembranosa, esta es la osificación que sirve para formar los huesos largos, ¿ok? Esto ocurre en un proceso que eventualmente se forma un collar de hueso, lo vamos a ver en un esquema más adelante. Este collar como que aprieta ese cartílago, lo oprime. Esa opresión hace que el oxígeno y los nutrientes dejen de llegar a estos condrocitos. Estos condrocitos en un principio se van a hipertrofiar, luego se van a morir, y una vez que se mueren, en su cadáver comienza a iniciarse la calcificación gracias a los osteoblastos, y comienza a secretarse entonces ahí osteocalcina y fosfatasa alcalina, que van a comenzar a juntar calcio y fosfato y van a comenzar a osificar esa membrana. Bien, eso lo vamos a ver con unos esquemas. Tengo que en Google osificación endocondral y va a encontrar todas estas cosas. Bien, esto es la osificación endocondral. Ok, tienes en un principio tu cartílago acá en una zona que se llama la zona de reserva. Los cartílagos con sus condrocitos están, por así decirlo, en descanso, están tranquilitos, y de repente ¡plaf!, llega el collar de hueso, que lo que hace es comenzar a estimular que ellos proliferen, ¿ok? Comienzan a proliferar. Entonces ese collar va a apretar tanto que eventualmente va a impedir que se difunda oxígeno y nutrientes. Y la adaptación en ese momento de estos condrocitos va a ser hipertrofiarse, ¿verán? Ven que son más grandes, crecen de tamaño. Entonces se forma la zona de hipertrofia. En la zona de hipertrofia, los condrocitos comienzan a morirse eventualmente porque se quedan desprovistos de sus nutrientes respectivos, y en este cadáver de ellos entonces comienza a darse la calcificación, comienzan a llegar los osteoblastos y a secretar entonces la osteocalcina, a secretar entonces los fosfatos, y comienzan a calcificar formando entonces la hidroxiapatita de calcio que ya ustedes conocen. Esto es más o menos el resumen de cómo se forma la osificación endocondral. Mira que esto lo dije todo a capela. Vamos a leer, a ver qué dice aquí, a ver qué yo copié. Los condrocitos hipertrofiados, si es que esa palabra existe, que son estos, se van a morir, y el espacio que dejan, o sea, sus restos, van a estar o van a formar el sitio donde la matriz se va a calcificar.
En el pericondrio hay vasos sanguíneos, que son los que traen los osteoblastos, que son las células osteoprogenitoras. Eventualmente ellos van a comenzar a formar más vasos y van a traer más osteoblastos. Y estos osteoblastos van a comenzar a secretar su material de osteoide, que eventualmente van a comenzar a formar este hueso inmaduro. Eventualmente este cartílago va a comenzar a depositar más matriz, y esto es lo que se va a calcificar, ¿ok? Entonces ya cuando está bien calcificado es vasofílico, y cuando ya es hueso como tal, usted lo va a ver, el hueso como tal será acidofílico porque hay que decalcificarlo para poder cortarlo. Qué interesante que es esto, ¿no? Entonces, esquemáticamente, aquí tiene que aparecer un concepto que se llaman los centros de osificación. Bien, vamos con la imagen, ¿no? Tienes aquí tienes un huesito inmaduro, que es un huesito de puro cartílago, ¿ok? En ese huesito de puro cartílago, entonces comienza a aparecer el collar de hueso. Ese collar de hueso va a apretar y va a comenzar a generar cambios en esos condrocitos. Condrocitos que estaban en reposo van a comenzar entonces a proliferar, van a comenzar entonces a hipertrofiarse, ¿ok? Porque se quedaron sin oxígeno y su adaptación es hipertrofiarse. Eventualmente van a morir. En ese sitio donde ellos mueren es donde comienza entonces a meterse por estos medios, estos vasos, y también por vasos del pericondrio, comienzan a meterse entonces los osteoblastos. Y entonces estos osteoblastos comienzan a secretar los materiales de la matriz calcificada, comienzan a secretar osteocalcina, comienzan a secretar fosfato, y eventualmente este proceso se va a seguir extendiendo y prolongando. Eso es la base de cómo los huesos van creciendo, porque se va dando un proceso reiterativo de osificación endocondral, cada vez con mayor aporte sanguíneo. O sea que a estos sitios de osificación endocondral cada vez llegan más osteoblastos a secretar más material de osteoide, que eventualmente va a fundamentar la matriz ósea como tal. Importante es que en el hueso se preservan en las epífisis esto que se llaman las placas epifisiales, plate también le dicen, en español se llaman placas epifisiales. Las placas epifisiales son cartílago de reserva que durante todo su crecimiento y su niñez y crecimiento, se van a ir sufriendo peyorativamente o paulativamente osificación endocondral. A través de este cartílago de reserva que está aquí en la placa epifisial es que sus huesos van creciendo hasta que ya llegan a su límite de crecimiento. O sea, gracias a esto es que los huesos largos se van, valga la redundancia, alargando, ¿ok? Eso es lo importante de esto, ¿no? Gracias a los centros de osificación. Bien, en el periodo embrionario, cuando el hueso es puro cartilaguito, se da un centro de osificación primario, ¿no? Que se da en la diáfisis de este huesito inmaduro. Esto se da tempranito, en el primer trimestre, ¿ok? Aquí es donde se comienza entonces a formar la primera osificación endocondral. Luego aparecen hacia las epífisis, o sea, hacia acá arriba y hacia aquí abajo, o sea, hacia los extremos, aparecen los centros de osificación secundaria. Los centros de osificación secundaria, gracias a muchos procesos de osificación endocondral, comienzan a remodelar hueso, y ese proceso, ese ciclo repetitivo de generación de hueso es el que hace que se formen los huesos largos como tal, que eventualmente van a tener su médula ósea y van a formar, es lo que hace que el hueso crezca, que los huesos largos crezcan. Esa es más o menos la forma resumida de cómo el hueso crece. Entonces, esta es la misma imagen, pero es otro ángulo, ¿no? Como tal articulación. Aquí hay puro cartílago, y vean ustedes cómo hacia la diáfisis se está formando el centro de osificación primario. Aquí ya hay matriz ósea. Eventualmente acá hacia la diáfisis se preserva algo de cartílago de reserva para que ahí se pueda ir formando de forma cíclica y repetitiva centros de osificación que le permitan a ese hueso ir generándose y regenerándose de manera que puede ir madurando y forme los huesos ya como tal, huesos largos del adulto, como tal, del individuo como tal.
súper imagen esta, súper bonita. A más aumento acá, entonces acá yo les puedo resumir lo que les hablaba, ¿no? Por acá arriba está la zona de reserva, más acá abajito está la zona de proliferación, donde comienzan los condrocitos a proliferar, después se ponen gordos, se ponen grandes, se hipertrofian y eventualmente aquí comienzan a morir. En el sitio donde mueren comienzan a llegar los osteoblastos y comienzan a secretar su matriz ósea y comienzan entonces a invadir este cementerio de condrocitos y comienzan a reemplazar este cartílago, lo comienzan a reemplazar por hueso. Esto es lo que ocurre en los centros de osificación, en este caso en el centro de osificación primaria. Miren, este es el área de osificación. Compare la matriz ósea versus la matriz cartilaginosa. Imagen está a otro nivel. Tú no vas a encontrar esto. El mundo digital es el mundo digital. Nada de placas antiguas. No. Esto sí es ciencia. Entonces, ya les hablé de la placa epifisial, ¿no? Esto es un cartílago articular. Aquí hay cartílago, hueso, y el cartílago de acá abajo, el del centro, es el cartílago de reserva que le va a permitir a este hueso seguir creciendo, ¿no? Esto aquí se llama la placa epifisial y como es aquí en negrita, es lo que permite que el hueso crezca en forma longitudinal. Este cartílago se mantiene más o menos hasta los 20 años, que es hasta el tiempo donde el hueso en promedio sigue creciendo. Entonces, en mayor aumento se ve lo mismo, ¿no? No hay que ser aquí extremadamente basofílico, ¿no? Esto que estamos viendo es esto de aquí. Tiene tu huesito acá abajo en reposo, en descanso. Llega el collar de hueso, hace que los condrocitos comiencen a proliferar, hacen como unas pilas así paralelas, ¿no? Eventualmente se quedan sin oxígeno y comienzan entonces a hipertrofiarse, como que se desesperan y lo único que les queda es hipertrofiarse. Y como ya no tienen oxígeno, comienzan entonces a morir. Cuando mueren, llegan los osteoblastos y comienzan a secretar su material de osteoide. ¿Ok? Esto es en la zona de calcificación. Y ya cuando es puro osteoide, es la zona de osificación. Y vean lo interesante cómo se ve la diferencia entre matriz calcificada, que es la que está bien basofílica, y la matriz ósea, que es la matriz madura como tal. Qué bonito que es esto. De verdad que entre uno más estudia, más sentido tiene esto. O sea, no crean que esto van a agarrar la primera. Esto tienen que volver a repasarlo un número N de veces. Entonces, les dejo esto para que se lo lean. Es lo que ya yo les he dicho hasta el cansancio. Ya yo me lo aprendí de memoria, así que no tengo que leerlo. Se les iba a borrar, para que tengan su resumencito ahí. Y bueno, este es lo del libro, ¿no? Nos resume básicamente lo mismo, ¿no? Aquí con un mayor esquema un poco más bonito, para que ustedes sepan que cuando usted busque esto, es lo mismo. O sea, la histología es la histología. O sea, a pesar de que se descubren cosas nuevas todos los días, la histología como ciencia básica se mantiene. Bien, ya les hablé de esto, ¿no? La deficiencia de calcio, probablemente de la ingesta, sobre todo en los niños, en los países estos que son muy pobres, hace que el hueso crezca de una manera normal porque el depósito de calcio en él va a ser anormal y esto lleva a una condición que se llama el raquitismo o el rickets en inglés. Esto conlleva a que la matriz ósea no se calcifica adecuadamente y por lo tanto va a formar huesos débiles, ¿ok? Huesos que frente al peso normal ceden, se doblan, ¿ok? Entonces estos huesos van a crecer deformes, mejor dicho. Esto se debe a que en la dieta hay poco aporte de calcio o que hay fallas en el metabolismo de la vitamina D. Y esto es importante porque la vitamina D es importante para la absorción de calcio en el intestino delgado. Entonces miren estos huesitos de estos niños cómo crecen así de feos. Que si esto se cura, se maneja, pero no se cura. O sea, hay que cubrir esos déficits nutricionales. Y lo malo es que este hueso defectuoso ya no se arregla. Así que bueno, ¿no? Pero bueno, por suerte esto ya no se ve tanto porque la desnutrición como tal es una cosa del pasado, ¿no? En pleno 2020 eso no es aceptable. Entonces yo creo que ya esto es la última parte, ¿no? ¿Cómo se repara el hueso, ¿no? Ya ustedes saben que el hueso está en constante resorción y remodelación. En niños esto es alto porque los niños están en constante crecimiento. En los adultos es menos frecuente. Un ejemplo de dónde ocurre esto es, me imagino que ustedes algunos habrán puesto frenos en los dientes. ¿Okay? El movimiento de los dientes, gracias a los frenillos estos, yo también tuve frenos, es
la forma en que tú ves que los huesos no son estáticos. Los huesos se adaptan frente a los estímulos. Los frenos en este caso le dan al hueso un estímulo mecánico. O sea, así como usted hace que los dientes se acomoden con los frenos bien puestos, los frenos mal puestos hacen que los dientes se acomoden de una forma incorrecta. O sea que el crecimiento de los huesos también es dinámico. Y en este punto vamos a hablar un poquito de las fracturas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ocurre una fractura? Bien, cuando una fractura, ¿qué es una fractura? Un hueso se rompe, se quiebra. Ya hemos hablado que el hueso no solamente es matriz ósea, el hueso tiene un aporte sanguíneo importante, tiene médula ósea adentro, con miles de vasos que se conectan a través de los miles de millones de canales Hadders. O sea, el hueso es una estructura altamente vascularizada, del hueso que se origina la sangre. Cuando el hueso se rompe, se fractura, pues adivinen, comienza a sangrar. Sangra. Eventualmente ese sangrado excesivo debería formar un coágulo. Ese coágulo que forma una masa se le llama hematoma. Hemat de sangre, oma de masa. ¿Ok? Forma una masa que se llama un hematoma. Un coágulo grande. Claro, usted puede aportar ese coágulo grande haciendo presión. Eventualmente ese hematoma, en un proceso de coagulación que usted entenderá en otro curso, no le voy a hablar yo de esto, se va reemplazando por un callo de fibrocartílago. ¿Ok? Este callo de fibrocartílago no puede quedarse ahí porque el fibrocartílago usted ya sabe que es mucho más débil que el hueso. Entonces aquí ocurre un proceso de osificación endocondral por el medio del cual este callo, ya usted sabe cómo se transforma, en hueso, ¿no? Se transforma en hueso. Eventualmente esto es como si fuera una cicatriz de hueso. Bueno, vienen nuestros amigos los osteoclastos y comienzan a remodelar este hueso. Y eventualmente este hueso debería quedar como el original. A este punto hay que aclararles a ustedes un concepto. Los yesos o las férulas no curan los huesos. Los huesos se curan solitos. Recuerden que su cuerpo es infinitamente sabio y él sabe cómo reparar todo esto. Lo que hace el yeso es que el hueso se regenere de una forma alineada, de manera que usted pueda preservar una función lo más parecida a la original. ¿Ok? Esa es la función de los yesos o las férulas, de que el hueso se repare así, de una forma parecida a la normal. Porque si no, el hueso se repara, pero a veces, usted lo ve sobre todo en los morates. Esos son gente que se fracturan y no se ponen yesos ni se ponen férulas y los huesos se les regeneran, pero se les virados, por así decir. Entonces, esto ocurre en la basis de la osificación endocondral. Y la aplicación médica de la fractura, básicamente yo se las resumí, ¿no? Cuando se forma este coagulón de sangre que está acá, claro, aquí llegan sus amigos los macrófagos, porque aquí se forma una inflamación bárbara. Eso duele como usted no tiene idea. Y yo tampoco tengo idea, porque yo nunca me fracturó, gracias a Dios. El que se haya fracturado nos echará un cuento. Llegan los macrófagos y comienzan a inflamar ahí. Y esa inflamación es lo que atrae esa coagulación, es lo que atrae la formación de cartílago, que después se va a hacer hueso, etc. Todo eso ocurre en un entorno de inflamación. Y bueno, ya les expliqué cómo es que el hueso la fractura se repara. Después se leen esto con calma en su casita. Y bueno, ya les hablé del rol metabólico del hueso, que el hueso es importante para mantener los niveles de calcio en sangre, normales. Ustedes saben que el calcio es vital para el metabolismo. Es importante el calcio para que ciertas enzimas actúen. El calcio también es importante para proteínas de adhesión. También es importante para el movimiento de las células a través del citoesqueleto. Usted sabe que el aumento de calcio es el que favorece la exocitosis y también es importante para la permeabilidad de la membrana. O sea que si el calcio está ausente, todas estas cosas que yo les acabo de leer no existen o se van a ver afectadas. ¿Verdad? El calcio es metabólicamente bien importante, ¿no? Vemos que casi todo este calcio está en el esqueleto en forma de hidroxiapatita, 99%. Entonces,
Cuando hay disminución del calcio en sangre, la hormona paratiroidea lo detecta y entonces le manda a los osteoclastos a remodelar y a comer hueso para generar calcio, para que ese calcio se pueda liberar a la circulación sistémica, ¿no? También le ordena al riñón que comience a reabsorber calcio y aumenta la absorción de calcio por el intestino delgado para que todas estas actividades se puedan mantener. La hormona contraria a esto, cuando hay un exceso de calcio, porque hay un exceso de resorción por los osteoclastos por lo menos, es la calcitonina, que te hace lo contrario a esto, hace que todas estas actividades que están indicadas a procurar calcio se inhiban. Ambas cosas son malas, poco calcio o mucho calcio. Tiene que haber un balance constante entre estas cosas, ¿no? Eso es lo que usted aprende a lo largo de toda su carrera. Y bien, ciertas cosas importantes del hueso, ¿no? Enanismo, ¿por qué ocurre? Porque hay ausencia de hormona de crecimiento, por lo tanto los huesos no crecen. Gigantismo es porque hay un exceso de hormona de crecimiento y se da un exceso de osificación endocondral. Los huesos crecen demasiado. Hay otra condición parecida al gigantismo que es la acromegalia, ¿no? Los huesos crecen demasiado, sobre todo los huesos acrales, que son huesos de las extremidades. Una vez un paciente con acromegalia, yo no soy muy alto, yo mido como 1,68, pero ese tipo medía, o sea, el tipo con la cabeza se tocaba el marco de la puerta. Y el men tenía las manos que parecían unos guantes de béisbol, clase de mano. Eso lo vi como también, pero no, es bien interesante, ¿no? El problema con estos huesos es que estos huesos son muy largos y son, por física básica, algo largo es menos resistente, ¿no? Y son los huesos nada más, estos huesos no nos acompañan los músculos, no nos acompañan los cartílagos. Son pacientes que sufren mucho porque esto pesa mucho también. Interesante para tener el conceptito este. Artritis reumatoide, que es una enfermedad del tejido conectivo, una enfermedad autoinmune, se da porque la membrana sinovial de las articulaciones se inflama por autoanticuerpos. Y entonces hay sitios de inflamación, de nuevo por nuestros amigos los macrófagos. Los macrófagos ahí comienzan a destruir mucho, comienzan a destruir las articulaciones y eso molesta, duele y causa cierto grado de incapacidad. Eso se maneja con inmunomoduladores. Esto no es para que tengan los conceptitos. Y ya para terminar la parte de las articulaciones, usted verá en sus clases de anatomía, después ortopedia, si no las ha visto, hay varios tipos de articulaciones, ¿no? ¿Qué es una articulación? Son los que unen hueso con hueso y permiten hasta cierto punto movimiento. Ahora, no todas las articulaciones permiten movimiento. Usted verá que hay algo que se llama la sinartrosis, que son articulaciones de poco movimiento. Dentro de la sinartrosis están las sinostosis, que se dan, por ejemplo, en las suturas del cráneo. Están las sindesmosis, que por ejemplo se dan entre huesos que están unidos por tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, el radio, el cúbito, la tibia y el peroné. Y se da la sínfisis, por lo menos la sínfisis del pubis, que ahí usted sabe que muestra es fibrocartílago. Están las diartrosis, que son las articulaciones que sí permiten movimiento, por ejemplo el codo, los deditos de ustedes, las rodillas. Aquí sí hay una membrana con líquido sinovial. Y otro que no les puse ahí son las enartrosis, que es por ejemplo la articulación del coxis y el fémur, que es la que permite un movimiento casi de 360 grados. Las articulaciones móviles están cubiertas por una membrana sinovial que dentro tiene un líquido sinovial que es como una bisagra, ¿no? La bisagra, si usted no la engrasa, no funciona bien. Si se oxida, no funciona bien. Entonces, líquido sinovial es el que lubrica estas articulaciones. Recuerden que yo le había hablado entonces del cartílago, del fibrocartílago, de los discos intervertebrales. Entonces, ¿qué tienen en esta imagen? Tienes aquí una vértebra, con su médula ósea acá adentro, y otra vértebra acá abajo, y aquí tienes el disco intervertebral, aquí tienes el fibrocartílago que lo rodea, acá también tienes un poquito de fibrocartílago, y dentro tienes el núcleo pulposo, que el núcleo pulposo, que lo dice aquí, es puro ácido hialurónico y colágeno tipo 2. La función de este disco intervertebral es poder soportar y amortiguar los impactos de la vértebra. Entonces, cuando dice que hay disco herniado es porque la presión venció este soporte y el núcleo pulposo se sale, se libera el núcleo pulposo, por así decirlo. Entonces eso es una condición adversa que duele mucho, ¿no? Entonces lo que se hace es que aquí se forma mucha inflamación y eso duele, ¿no? El manejo quirúrgico, eso es materia de otro costal. Entonces, pero para que sepan que así son las articulaciones de los discos intervertebrales, ¿no?
En las de artrosis, por ejemplo, tú tienes aquí tu hueso, tu parte de cartílago, y vea que todo esto es la membrana sinovial con sus sinoviocitos. Vea que no hay contacto entre uno y el otro, ¿no? Sino que están unidos o están comunicados gracias al líquido sinovial de la membrana sinovial. Entonces aquí es un sitio de alta lubricación. Bien interesante, ¿no? Aquí tejido fibroso, y vamos a hablar ahorita de los sinoviocitos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esquemáticamente así se ve una articulación, hueso, cartílago articular, y entre ellas está el líquido sinovial, que es el que permite el movimiento lubricado de las articulaciones, un movimiento con el menos impacto posible. Entonces acá cuando le haces aumento, ves acá que este tejido conectivo está recubierto por unas células cuboidales bajitas, a veces hay más de una capa, son los sinoviocitos. Los sinoviocitos son los que tienen la función de secretar este líquido sinovial que te va a lubricar tus articulaciones. Y entonces en la membrana sinovial encuentras dos tipos de células sinoviales. Las tipo A, que dice que son las que se parecen al macrófago, están acá arriba, son primos de los macrófagos porque dirían de los monocitos, y remueven los debris como los desechos del líquido sinovial, y ayudan a regular la inflamación de las articulaciones. Y tienes las células sinoviales tipo B, que son parecidas a fibroblastos, que son las que producen y secretan el hialuronato y los protoglucanos, que son los que van a formar el líquido sinovial que lubrica la articulación, y también provee al cartílago articular los nutrientes del oxígeno gracias a los movimientos, que por así decirlo bombea el líquido, que es lo que provee a este cartílago de los nutrientes, ¿no? De la articulación me interesa que sepan los conceptos, no, esto es más dinámico que otra cosa, pero es para que sepan membrana sinovial, líquido sinovial, sinoviocitos. Bueno, yo creo que esta es la última ya, muchachos. Con esto yo me despido. Gracias por su atención, espero que estén estudiando. Yo sé que algunos sí, los que no, bueno, los exhorto a que están a tiempo todavía. Si hay preguntas me las hacen por favor, y bueno, me despido con eso. Espero que estén bien.